Claro, en primer lugar, me tengo que sumar a la lista de agradecimientos que se han expresado aquí y agradecer los que a mí me han agradecido, pero sobre todo a todos ustedes que están aquí una vez más para asistir a este curso, que es el curso más antiguo y de mayor calado en extensión y en profundidad de los temas que aborda, de los muchos que organizamos. Realmente, sin su apoyo, pues estas iniciativas carecerían de sentido, ¿no? Y esperamos que con esta incursión, este curso del 18 y 19 sobre el arte fantástico, pues merecer su aprobación, que es el objetivo fundamental de nuestras preocupaciones, ¿no? Bien, introducir un tema tan amplio como me corresponde a mí hoy es una labor ardua, porque hay que hacer un esfuerzo de síntesis que espero que sea lo suficientemente adecuado, ¿no?, para satisfacer sus exigencias. En principio, yo creo que es bueno para reflexionar sobre el arte fantástico, como se titula mi conferencia, lo fantástico del arte, es interrogar sobre el significado de la palabra, ¿no? Se ha hablado, dentro de las que enuncia el Diccionario de la Lengua, de la última como lo magnífico, ¿no? Pero en realidad a veces hay que hacer una arqueología que rastree etimológicamente el sentido de ese término tan usual en nuestro lenguaje coloquial con tan diversos significados. La palabra fantasía, fantástico, está en el latín y procede del griego, ¿no? Y realmente su pronunciación es exactamente como en castellano, fantasía. Sin embargo, conviene saber que fantasía se deriva de un verbo griego que es phaino, que significa alumbrar, y que una palabra que también se inserta en nuestro lenguaje cotidiano, la palabra fos, significa fuego, luz. Fosforescente, decimos en castellano, fósforo, todo eso viene del griego fos, que es lumbre, luz, fuego. Bien, entonces esa exploración etimológica nos lleva a que, desde ese punto de vista, fantasía es como una, de repente, iluminación, algo que de repente se nos viene a la cabeza de una forma subitánea y nos ilumina de alguna manera. En los antiguos tebeos, ahora llamados cómic, cuando alguien tenía una idea oportuna, a veces genial, se ponía un bocadillo y se encendía una bombilla. Ahí vemos un poco lo que es inicialmente la fantasía. Es verdad que, bueno, de ahí se derivan también muchos términos que irán surgiendo, fantasma, en fin, realmente hay muchísimas cosas que aluden un poco a la raíz de ese término. Generalmente, nosotros, cuando hablamos de fantasía, aparte de las múltiples acepciones, entre ellas esta de una iluminación súbita, ¿no?, que nos da de repente una ocurrencia, estamos hablando de aquella facultad de nuestra imaginación que nos permite asociar cosas de una manera muy libre, ¿no? Y por eso la fantasía tiene algo de muy individual y también algo que produce en los demás una reacción ambivalente, fascinación y al mismo tiempo una cierta aprensión, ¿no? Porque la única forma de poder verificar la fantasía de otro es revivirla, ¿no? Entonces, de repente, siempre hay como un elemento, digamos, respecto a lo fantástico, de admiración,
de fascinación y también de prevención, ¿no?, que se mantiene en relación con el mundo del arte y se ha mantenido en la historia del arte occidental, ¿no? Es importante hacer esa reflexión porque la primera definición histórica que conocemos del arte fue enunciada en Grecia en el siglo V a.C. por un gran filósofo que se considera, en cierta manera, padre de la filosofía occidental, que es Platón, que había sido antes poeta, que sepamos, ¿no?, antes de ser filósofo, ¿no?, y que abordó, entre otras muchas cosas, a veces utilizando, como todos ustedes saben, la intermediación de su maestro Sócrates, que aparece como el oráculo de casi todas sus ideas, pero en realidad el que escribe esas ideas es Platón. Bueno, pues Platón habla varias veces sobre el arte y hace una definición que después va a tener esa definición mucho éxito y que va a tener una vigencia de aproximadamente 21 siglos. Pero eso estoy adelantando cosas, ¿no? Lo que dice Platón sobre el arte, para lo que nos interesa a nosotros, es que el arte es una técnica de mímesis, de imitación o representación de la naturaleza. Y él establece inmediatamente una clasificación de 3 tipos posibles de imitación de la naturaleza. La primera, la que llama él mímesis ikastiké, que podríamos traducir literalmente en castellano mímesis icástica o imitación icástica, en realidad, para hablar un poco en román paladino, una imitación, diríamos hoy, realista o hiperrealista, reproducir algo tal como lo vemos, a través de nuestros sentidos. Esta mímesis le parece a Platón absolutamente recusable. Y le parece recusable porque Platón pensaba que la realidad contingente en la que estamos inmersos es una copia de un mundo ideal. Y, por lo tanto, copiar a una copia es un trabajo ridículamente redundante. O sea que la mímesis o imitación icástica realista la rechaza de plano. Después aborda la mímesis fantastiqué, que no tengo que decir que es la imitación fantástica. Y Platón explica en qué consiste esa imitación. Y dice, los que se dejan llevar por esa imitación hacen un revoltijo con las apariencias y de repente mezclan cosas de muy diverso género y de muy diversos objetos, creando monstruos, aberraciones y estupideces. Es todavía algo más intolerable que la imitación realista. Y la tercera es la que él considera la única viable para el arte, que es la imitación de lo ideal. La imitación de lo ideal significa que uno, el artista, debe trascender los objetos que ve para encontrar los elementos constituyentes de su forma. Los griegos tenían una visión de lo ideal netamente matemática y entonces pensaban que había que comprender la estructura matemática, geométrica o numérica, ¿no?, del ritmo, ¿no?, para que se pudiese establecer un canon, una medida. Entonces, esa es la que Platón consideraba como la única vía para que el arte consiguiese la belleza. Y la belleza era ese canon matemático, absolutamente objetivo, ¿no?, e indiscutible. No pone ningún ejemplo de obra de arte concreta que ilustrase ese tema, pero sí lo que estaba haciendo es una operación que va a tener consecuencias hasta hoy mismo, que era un elemento
digamos, hasta entonces, que tenía una radioactividad muy intensa, muy compleja e indescifrable, que era el arte, molerlo o intentar procesarlo a través de un lenguaje absolutamente racional. De tal manera que aquello que no podía ser racionalizado, diríamos nosotros, no merecería el nombre de artístico, en el sentido elevado, ideal que tenía Platón. Esto realmente suponía estrechar de tal manera el campo del arte, ponerle una camisa de fuerza a través de lo razonable, que evidentemente el arte tenía necesariamente que saltárselo constantemente. Sin embargo, ese freno estuvo operativo, el freno, la camisa de fuerza de lo razonable, de la belleza, hasta justo el comienzo de nuestra época. Por lo tanto, lo fantástico, en cierta manera, se tenía que colar como de rondón por la puerta falsa, ¿no? De una manera que, en cierta manera, tuviera que estarse justificando porque estaba proscrito, aunque parezca imposible. Proscrito o no, lo fantástico siguió operativamente reapareciendo a lo largo de toda esa gran tradición que llamamos arte clasicista, que no es solamente el arte clásico antiguo griego y romano, sino su resurrección continua a lo largo de los siglos hasta llegar al siglo XVIII. Evidentemente, ese canon de la belleza, sufrió, depende de las épocas, un estrés cuando había épocas particularmente convulsas. Entonces, evidentemente, el canon se relajaba, pero se mantuvo, a pesar de todo, presente como un elemento identificador de lo que era artístico, ¿no? Es interesante que empezamos a ver imágenes en este discurso, porque vamos a ver, en primer lugar, una serie de imágenes que representan cosas del arte griego, de las que, en principio, Platón quería que desapareciesen, ¿no? Fundamentalmente, pues, figuras, digamos, o monstruos mitológicos, ¿no? Estamos aquí ante una imagen de una górgona, que eran tres, las górgonas, hijas de Forcis y de su hermana Ceto, que se llamaban Esteno, Euríale y Medusa, solo la tercera era mortal, y eran estos monstruos de rostro aplanado, con cabezas, con un cabello erizado de serpientes, y que tenían esos horripilantes dientes como caníbales, ¿no?, que aparecen en esta imagen, que es una cabeza de gorgona en bronce y marfil, del antepecho de un caballo, de finales del siglo VI a.C. Aquí vemos un poco una de esas criaturas monstruosas que nace por agregación de cosas dispersas. La continuidad de muchos de estos imágenes, pongo aquí un ejemplo con este cuadro pintado por ni más ni menos por Caravaggio en 1595-96 de Medusa. Medusa era la única de las górgonas mortal, a la que le corta la cabeza, según leyendas, Perseo. El otro caso es que se lo corta la propia Atenea, ¿no? Y las górgonas, lo que tenían de peligroso era que afrontar su mirada te convertía en piedra. Y el truco de Perseo o de Atenea era poner un espejo a la Medusa, con lo cual, lógicamente, ahí se quedaba paralizada ella y se le cortaba la cabeza, ¿no? Aquí vemos ya de una forma evolucionada cómo de ese monstruo arcaico, ¿no?, de Grecia se da esta versión en finales del siglo XVI de Caravaggio, ¿no? Pero había también otros monstruos, como por ejemplo esta quimera, ¿no? La quimera era un componente, como pueden observar,
entre león, serpiente y cabra. Es decir, un injerto realmente fantástico, ¿no? Y asombroso, ¿no? Y aparece en la mitología griega como aquel monstruo que derrota al héroe Belorofonte, valiéndose del caballo Pegaso, porque la quimera, además de tener esta naturaleza mística, híbrida, tan impresionante, tenía como característica que su aliento era de fuego y, claro, podía arrasar una región, ¿no? Entonces, por eso ese ataque de Belorofonte aéreo, ¿no? Otra de las seres híbridos es la esfinge, quizás el más popular, que era un híbrido alado, con cabeza de mujer y cuerpo de león, famosa por tenía cercado la entrada a la ciudad de Tebas, y entonces ponía unos acertijos, un acertijo que nadie sabía resolver, y entonces devoraba al que pretendía pasar, ¿no? Hasta que Edipo acierta con ese acertijo que después ha servido, lo sepamos o no su origen, para que nosotros lo practiquemos coloquialmente, de cuál es el animal que nace con 4 patas, después tiene 2 y acaba con 3, pues el hombre, ¿no? Entonces, en el momento que acierta Edipo el acertijo, la esfinge se suicida, ¿no? Y por último, quizá el menos espectacular, pero no por ello menos espectacular, es el centauro, ¿no? El centauro, esta es una copia romana de una escultura de la época helenística, donde aparece un centauro, que los centauros procedían de Tesalia y eran, pues como todos ustedes saben, mitad hombre y mitad caballo. Pasaron un poco a la acción con algunos acontecimientos como la famosa pelea con los lapitas, y era que estaban invitados a una boda y se comportaron como auténticos caballos. Entonces ahí se organizó una gran batalla entre lapitas y centauros, y luego también otras batallas. En general, lo que quería evocar esta figura mixta era un poco como hay un rastro animal, ¿no?, en el comportamiento humano, ¿no? En este caso expresado de manera fabulosa a través de esta criatura mística. Esto era justo lo que quería desterrar del arte Platón, no tanto porque le pareciera ni bien ni mal, sino porque quería, como he dicho, someter al arte a un filtro racional. Y al arte, entonces y ahora, tratamos un poco de someterlo a filtros y fracasaremos siempre, porque realmente su riqueza consiste en que nuestros filtros son incapaces de poder desactivar su enorme radioactividad, que es una radioactividad, en cierta manera, de la propia vida, ¿no? Bien, voy a hacer un rápido recorrido, después de esta somera introducción, de momentos críticos en los que de repente lo fantástico aflora con mayor vigor. Evidentemente, lo fantástico no puede nunca desaparecer del mundo del arte, por mucho Platón que quiera poner orden, ¿no?, en esa emergencia de lo caótico, ¿no? Pero en momentos críticos, como por ejemplo el siglo XVI, renace con mayor fuerza, ¿no? Momentos críticos porque de repente se están viviendo cambios de una hondura y de una complejidad que al hombre le obligan no a conformarse con las razones cotidianas que tradicionalmente se dan, sino tiene que tener un punto de fuga fantástico, ¿no?, para poder un poco dar sentido a lo que de repente ha perdido todo sentido, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el retablo que les estoy exhibiendo en este momento, que es ni más ni menos que de Matías Grunewald, que es del altar de Isenheim, en Colmar, pintado hacia 1515, es un retablo de 2 hojas en el que aparece, por un lado, una conversación plácida de San Antonio y San Pablo, y, sin embargo, las tentaciones de San Antonio en el otro lado, con una caterva
de excitados monstruos que si uno se aproxima, de repente ve ahí algo más que simplemente una deformación grotesca, ¿no?, de lo que parecen una tropa increíble de demonios, sino que el expresionista y germánico Matías Grunewald le da a esto una fuerza realmente intimidatoria, ¿no? Pero que no muy lejos de donde se encontraba él, pero más al oriente de Europa, un artista lombardo que todos ustedes conocen, Arcimboldo, en la corte de Rodolfo II de Praga, estaba haciendo estas cosas también tan curiosas, ¿no?, como la construcción de una figura humana a partir, en este caso, de los frutos de las 4 estaciones. Esa idea un poco de, con objetos, en este caso de la naturaleza, hacer retratos, pues es una apoteosis de lo fantástico, ¿no? Y también, claro, Arcimboldo hace esta cabeza hacia 1590, es decir, en pleno siglo XVI. Esta es una artista muy interesante, Lavinia Fontana, que vivió, que era hija de un gran pintor boloñés, Próspero Fontana, y que ella no solamente se formó artísticamente de una forma muy esmerada en el taller de su padre, sino que se hizo una retratista muy famosa, incluso estuvo en la corte española al servicio de Felipe II. Y Lavinia Fontana, aparte de hacer retratos, vamos, un poco como del estilo convencional que a todos nos lo identificamos sin problema, también siguiendo mucho ese gusto por lo exótico, por lo raro, que se acrecienta mucho en ese momento crítico del XVI, de repente hace este retrato de Antonieta González, de hacia 1594-95, que tiene la peculiaridad de tratar a Antonieta, como ven, de tener más pelos que un mono, cosa que realmente pues te puede pegar un susto, pero que en ese rebuscado refinamiento de la época manierista producía, sin embargo, una sorpresa seductora, ¿no? Y que encontramos un eco tardío en nuestro Rivera, caposcuola de la escuela napolitana, cuando hace esta obra, ya en el siglo XVII, La mujer barbuda, que todos conocerán, que es Magdalena Ventura con su marido, 1731. Es un cuadro absolutamente impresionante porque ahora que está tan de moda lo del transgénero, realmente el marido parece que está de sobra, ¿no? Porque realmente esta mujer lo único que le falta son pantalones, pero tiene algo mucho más importante que los pantalones, que es una barba de Padre y Señor mío. Así que realmente un poco esa resonancia, claro, en una clave naturalista, como corresponde a un pintor del siglo XVII, ¿no?, y napolitano, como es Rivera, de origen español, claro, pues le da ese tono quizá todavía más redundantemente exótico, precisamente por su realismo, ¿no? Eso es interesante, porque a veces el punto crítico de lo fantástico no es tanto cuando se aparta mucho de la realidad, sino cuando se sobrepone a la realidad. Realmente eso es exactamente lo que nos produce mayor fascinación. Tenemos que dar un salto del 16 al 18, porque el 18, no me cansaré de repetirlo, es el siglo de todo lo que nosotros ahora que estamos aquí pensamos, todo lo que creemos que hemos inventado nosotros. Si ustedes reparan un poco, verán que todo procede del siglo XVIII, desde el feminismo hasta la globalización, pasando por ejemplo, en lo que nos concierne, la ruptura con el canon de la belleza. Es en el XVIII cuando se produce la guerra de liberación contra la belleza, no para suprimir la belleza como objeto del arte, atención, sino para que el arte se pueda interesar también por un paisaje mucho más amplio que está más allá de la belleza. Eso lo explicaba muy bien un teórico del XVIII, Lessing, cuando decía:
la verdad y la expresión pueden convertir la fealdad en belleza artística. Y sobre todo, un pintor del XVIII, quizá uno de los más grandes de la época contemporánea español, Francisco de Goya, que naturalmente, en cuanto a crear imágenes, digamos, por su verismo expresionista, que podían resultar hirientes a la sensibilidad y monstruosas, desde luego era un campeón. Entonces, la apertura de la posibilidad de acceder en el siglo XVIII a ese campo que hasta entonces estaba reprimido, pero fijémonos, y quiero traer aquí una cita muy oportuna de un romántico alemán que precisamente vivió finales del XVIII, ¿no?, que es Novalis, que en su enciclopedia dice que parece una réplica a lo que veintitantos siglos antes había dicho Platón. Dice: el cuento de hadas es, en cierto modo, el canon de la poesía. Todo lo poético debe estar encantado. El poeta venera el azar. Y en otra frase dice: nada más poético que las transiciones y las mezclas heterogéneas. O sea, justo la mimesis fantastique, justo lo que había recusado Platón. Es decir, en ese momento se crea una categoría que se enfrenta, aunque no anula, a la belleza, que es la categoría de lo sublime. Y entonces realmente ese término, que significa más allá de cualquier límite, pues explica prácticamente casi todas nuestras formas, no solamente de mirar el arte, sino de entretenernos. Es decir, ¿ustedes creen que esa pasión, por ejemplo, por batir récords, es una cosa que se ha inventado ahora? No, evidentemente no tiene que ver nada con el espíritu olímpico de los griegos. Los griegos les daba igual los récords. Es decir, lo que confrontaban era la fuerza o la habilidad o la agilidad de dos personas que se presentaban a esos juegos, pero no apuntaban la marca ni les daban mucha importancia a que alguien pues tuviese tantos metros más que el otro, ¿no? Sin embargo, para nuestra concepción, la idea de que uno tiene que batir un récord, aunque sea de comerse 4.000 yogures, el famoso libro de los Guinness, es el libro de lo sublime. La gente se mata por subir a un pico que nadie ha podido subir. Y si hay alguien que lo subió, subirlo 3 veces. Y si hay habido 3 veces, subirlo 10. Así un poco hasta la extenuación o la extinción del candidato. Esa idea de romper límites tiene que ver mucho, y además ha influido mucho en el arte, ¿no? Y yo creo que ha influido positivamente en el sentido de que ha ensanchado el paisaje, a veces también, como es normal, cuando ensanchas demasiado, la visión se hace más confusa, ¿no? Pero realmente también ha permitido hacer cuadros como este, de este pintor de origen suizo, britanizado, Henry Fuseli. He querido traer una versión poco habitual de su famosa Pesadilla, que tuvo mucho éxito, y que vemos ahí a una joven en una posición desordenada, sobre cuyo seno se apoya una figura monstruosa que hay que pensar que es un íncubo, y aparece después un caballo ciego, un elemento completamente, una combinación completamente surrealista, que se explica en un momento de secularización de la sociedad, en el que ya la sociedad, aunque mantenga creencias religiosas, sin embargo, ya no vive y no piensa a través de lo religioso. Eso es la secularización. Entonces, de repente, ese vacío de lo sagrado lo tiene que llenar precisamente con fantasía, ¿no? Y la fantasía puede ser precisamente el mundo del sueño, el mundo del inconsciente, como vemos en este caso, o como vemos también en este otro, también de Fuseli, que es un íncubo que se ha pasado una noche estupenda con estas 2 señoritas que ha dejado agotadas en una especie de cansino éxtasis, y que es, en cierta manera, hay un elemento, bueno, muy fuertemente erótico, como las cosas que hace Fuseli,
también enfáticamente, ¿no?, de manera sublime, ¿no?, pero que también tiene que ver con la idea un poco de, ya no tanto en la creencia en las brujas, sino en esta idea un poco, digamos, racionalizada a través de lo fantástico, ¿no?, que es, por ejemplo, el sueño erótico, ¿no? Contemporáneo de Fuseli es otro británico con una imaginación desbordante que ya acreditó cuando, con 6 o 7 años, tuvo una conversación con un ángel debajo de un tilo, cosa que no es una cosa nada frecuente, y que cuando te pasa una vez ya no consigues nunca parar, porque lo único que tienes es conversaciones con ángeles, y entonces fue un maravilloso poeta y también fue un maravilloso ilustrador y pintor. He traído aquí una imagen suya que además tiene mucho interés porque es el espectro de una pulga. Esta visión también tan, digamos, agrandada de lo minúsculo, ¿no?, de lo casi subatómico, ¿no?, pues es también algo que ilustra mucho la gestión de lo fantástico en el mundo contemporáneo, librado de las cadenas de lo estrictamente racional, ¿no? Este es otro británico, un pintor muy interesante, que es Joseph Wright de Derby, del 18 también, un poco más joven que los anteriores que he exhibido, porque, bueno, esta es la típica historia de un anciano al que le viene a recoger la muerte. Pero en la versión muy novedosa de que la muerte aquí aparece dentro de lo que la categoría sublime se llamaba lo sublime macabro. Es decir, esta idea de que un esqueleto te quiera abrazar y que incluso no tenga esa idea un poco de asalto, que es un poco lo que esperamos cuando realmente la muerte se nos aparece como una pesadilla, ¿no?, sino que esta idea un poco del abrazo, mientras el pobre anciano dice no me abraces porque me estás fastidiando, en un paisaje así encantadoramente romántico, es muy interesante también de las formas de sensibilidad que se van generando en nuestra época. Bueno, no podía por menos que traer alguna imagen de Goya, el vuelo de brujas, que está aquí en este museo. Es muy interesante porque, en cierta manera, está jugando con una idea que en España, con su afición a mantener incólumes mitos y fábulas, pues vemos como el pueblo llano, el pueblo burrito y tal, tratan de no ver lo que está pasando, y lo que está pasando es que una serie de brujas se están merendando a un señor de una forma muy tranquila, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa idea un poco irónica también que subyace, ¿no?, en Goya, ¿no?, con estos pobres campesinos que no quieren ver lo que su imaginación les dicta, pues también es un testimonio muy característico. Otro momento en los que de crisis, de cambio, es a finales del siglo XIX, ¿no?, después de un siglo de positivismo, de materialismo, etcétera, aparece de repente una reacción en el cual, a través de movimientos como el simbolismo, pues de repente hay una reespiritualización fantástica del arte. Hay muchos artistas, he cogido algunos, quizá no de los más populares, un poco para que vean un poco cómo se va reciclando en esa crisis de final del siglo XIX y comienzos del XX el tema de lo fantástico. El primero es un artista suizo que hizo carrera sobre todo en Múnich, pero vivió en Italia, que tuvo una influencia enorme que no se corresponde con un poco el olvido de él, que es Arnold Böcklin, ¿no? Arnold Böcklin hace una cosa extraordinaria, que era un pintor de carácter muy realista, naturalista, pero que de repente abordaba temas muy fantásticos, ¿no?, como por ejemplo, a veces aprovechando leyendas antiguas, este tan curioso de Astolfo,
se escapa con la cabeza de Orril y Orril sin cabeza lo persigue a caballo. Realmente uno ve, si no se da cuenta de que el caballero está descabezado, pues le parece una escena de época sin más, ¿no? Pero claro, ver a alguien que va a todo galope sin cabeza, pues realmente es algo que impresiona, ¿no? Más que incluso un coche que no tiene conductor. Desde luego, si el conductor no lleva la cabeza, ¿no? Bueno, es el autor también de este cuadro que seguramente todos conocen, porque después tuvo mucha influencia en el surrealismo, La isla de los muertos, ¿no? Evidentemente, este artista tan, como se ve, de un realismo, cuando se ve un poco los roquedal, ¿no? Los cipreses, tal, claro, sin embargo, esta visión mística de la muerte, ¿no? Esta especie de cementerio como a lo veneciano, ¿no? Pues crea tiene un aura de misterio y de fantasía muy, muy pronunciado. El propio Böcklin utilizó mucho alegorías, ¿no? Como por ejemplo esta alegoría de la peste, ¿no? De 1898, ¿no? Aprovechando un poco también esas imágenes como del repertorio de la fantasía tradicional, pero con un aire realista muy contemporáneo, ¿no? Y este es un pintor muy importante, yo creo que muy poco conocido, más conocido en Estados Unidos, pues un pintor norteamericano, nacido hacia 1840 y muerto a comienzos del siglo XX, que es Arthur Pinkham Ryder. Es un pintor que también en el fin de siglo americano hace un arte muy original, muy extraño, ¿no? Aquí he traído un cuadro que es la pista de una carretera, ¿no? Que sirve para que corran los caballos, que es la muerte sobre un caballo pálido, ¿no? Con un carácter monócromo, y vemos también en primer término a una serpiente, ¿no? Es decir, que la creación de una atmósfera absolutamente inquietante, ¿no? Tanto por el color, ¿no? Como por los elementos que la escenifican, hacen de esta figura una figura, a mi gusto, esencial y todavía no suficientemente incorporada a lo que se llama todo ese tan interesante arte fantástico del fin de siglo, ¿no? Un personaje más conocido, el belga Félicien Rops, un personaje de esos que también en el final del siglo XIX produjo, que producía gentes con misticismo religioso y gentes con misticismo satánico. Bueno, Rops era más bien de los segundos, y entonces era un gran ilustrador, y aquí hay una de sus imágenes que es el demonio repartiendo sobre la ciudad todos los elementos de la ebriedad. ¿Se entiende? El alcohol, el sexo, todos los elementos que pueden originar la perdición del hombre. Este es un personaje austriaco, Alfred Kubin, que también pues, vive entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, que hace imágenes muy extrañas, ¿no? Esta que estamos viendo es la titulada En lo desconocido, de 1900, donde vemos una multitud como si ingresasen en un estadio, pero ingresan en un lugar que realmente es mucho más inquietante, ¿no? En lo que parece una especie de cueva, boca de una especie de extraño monstruo, ¿no? Es interesante porque Kubin, además de estas imágenes, que son todas muy espeluznantes, así de carácter fantástico, escribió una novela que se titulaba El otro lado. Y digo que es interesante porque, en cierta manera, uno de los elementos que más mordiente dan a la fantasía
en el desarrollo de esa sociedad secularizada que se ha constituido del 18 hasta nosotros ahora mismo, es precisamente cómo sustituir la parte de misterio, de lo desconocido, que ya no podemos activar a través de las creencias religiosas o solo de una forma muy parcial, ¿no? Y entonces aparecen de repente estas imágenes que pueden ser terribles, pero que en el fondo nos están indicando un poco lo que puede ser el destino del hombre mortal, ¿no? James Ensor, voy rápidamente a pasarlo como otra forma de fin de siglo europeo, ¿no? Era belga y tiene dentro de sus cuadros muchos que tienen que ver con máscaras, influyó mucho en el español Solana, ¿no? Pues tiene esta entrada de Cristo en Bruselas como un conjunto de máscaras, ¿no?, grotescas, ¿no? La idea un poco de carnaval, la máscara, incluso superpuesto, ¿no?, con un elemento tradicional sagrado, ¿no?, pues tiene una fuerza detonante muy extraordinaria y sirve un poco para hacer también una especie de caricatura fantástica de la sociedad belga, ¿no? El famoso grito de Munch, que no hace falta que yo lo identifique, pero sí quiero subrayar que es muy importante esa porosidad entre el mundo interior y exterior que expresa este cuadro enigmático que pinta en un momento crucial de su vida Edvard Munch, porque no está claro, por de pronto, está perfectamente identificado el lugar, está perfectamente identificado también el atardecer en ese fiordo, ¿no? Pero la figura es la figura que grita, o más bien es la figura que de repente oye el grito de la naturaleza, se tapa los oídos y es tal su resonancia que abre la boca con pavor ante ese grito de la naturaleza. Ese elemento en el cual, aparte del carácter así un poco como de ameba, ¿no?, que tiene la figura contraída, ¿no?, pero ese carácter de dónde viene esa angustia que nos puede corroer de fuera o de dentro, ¿no? Eso lo plantea en este cuadro de una manera maravillosa Munch. Kokoschka, que es un pintor del expresionismo de la escuela de Viena, ¿no?, muy importante, que tuvo unos amores con Alma Mahler, que evoca en este cuadro, es un autorretrato de él, con esta mujer, que era una mujer que no era de repente muy estable, ¿no?, y que a un joven enamorado como Kokoschka en ese momento pues le producía realmente una inquietud desestabilizada. Entonces hace este cuadro que es un cuadro muy curioso, ¿no?, que se llama La novia del viento, del año 13-14, que es un poco un recuerdo, ¿no?, fantástico, ¿no?, de la inestabilidad aérea, ¿no?, de la sensación de el amor como una tempestad que te arrastra, ¿no?, de algo que no puedes nunca tener una garantía de poder estabilizar, ¿no? Y entonces este cuadro es una versión, digamos, trágica, ¿no?, de esa sensación inestable. Pero Marc Chagall, ese judío ruso amable, tiene también este beso volador tan encantador que se llama El cumpleaños, que vemos ahí un poco cómo las figuras se alargan, se flotan en el aire, son realmente fantásticas, pero de una fantasía que también existe, que no es siempre terrible o macabra, sino que también puede tener un carácter romántico y risueño. Giorgio de Chirico también es muy importante, estuvo muy influido por Arnold Böcklin, aquí se ve, ¿no?, sus plazas desoladas, sus humos verticales, sus sombras incongruentes, ¿no? A veces, muchas veces, la desaparición de figuras humanas o su presencia muy apocada, ¿no?, en las grandes chimeneas. Todo esto crea un ambiente como onírico, como de sueño, también como algo amenazador, ¿no?
La versión que hace Max Ernst, un personaje que fue dadaísta y luego surrealista, el surrealismo naturalmente atizó mucho la fantasía, ¿no? Y Max Ernst, que había participado como uno de los dadaístas alemanes de la segunda década del siglo XX, inmediatamente se confabuló en la creación del surrealismo. Y hace esta imagen que contrasta mucho con las imágenes que hemos visto antes, porque esta mujer es una mujer oscilante, pero mecánica, como vemos en esta obra de 1923, justo en vísperas de crearse el movimiento surrealista. Picasso, que desde luego exploraba mucho lo instintivo, digamos, la fosa un poco oscura, ¿no?, que alimenta nuestros deseos. En la época de Dinard, que es finales de las décadas de los 20, comienzos de los 30, Dinard es una playa de la zona de Normandía, ¿no?, muy frecuentada en esa época, donde iba a pasar los veranos Picasso y donde le sorprendió la invasión alemana de Francia. Se dedicó a hacer estas construcciones de la mujer, en el que no solamente su troceamiento es brutal, sino que es impresionante, es como de repente convierte su rostro en un sexo femenino, con una especie de vagina dentada, es decir, esta idea un poco de fascinación y de temor masculino ante la idea castradora de la mujer, que es tan palpitante en Picasso y que da origen a monstruitos de esta categoría, ¿no?, que entusiasmaban a los surrealistas. No me extraña. Más amable es esta versión de Los amantes de Man Ray, este fotógrafo, pero también artista, que también tuvo una relación muy estrecha con el surrealismo, ¿no? Y entonces esta idea un poco de crear sobre un cielo una boca femenina, ¿no?, como una proyección, ¿no?, romántica. Magritte, un surrealista de los años 30 como Dalí, era más conceptual, y entonces, como en el ámbito doméstico, en una chimenea y bajo un reloj, la chimenea con el humo y el reloj comparten lo que es una sala de estar con una estación, pues de repente mezcla los elementos, esta idea de lo fantástico que consiste precisamente en mezclar lo heterogéneo, que recusaba Platón y que saltaba Novalis, pues conceptualmente da sentido a casi toda la obra del surrealista Magritte, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a olvidarnos, aunque sea rápidamente, el testimonio no solo de la presencia de vampiros y de replicantes en el mundo contemporáneo, que es algo que nos hace verdadera ilusión y que es constante? Hay una criatura que es Drácula, ¿no?, que está en el umbral del mito del murciélago que bebe la sangre, ¿no?, y el personaje de una sociedad secularizada que ya los fantasmas los tiene, no tiene que incorporarlos a través de una simbología religiosa, sino que los tiene encima, ¿no? Entonces, está esta versión de la famosa primera versión que se hace en cine mudo, de vampiro, de Drácula, que lo hace Murnau, un expresionista del cine alemán, y luego nuestro querido Frankenstein, creado por el talento de Mary Shelley, y que es la primera creación de un replicante, pero este no estaba suficientemente bien programado, no tenía un chip, y entonces realmente, claro, enseguida se desbordó y da origen no solamente a esa leyenda que ha dado tantas versiones cinematográficas, esta es una de las más antiguas, ¿no? Y la aparición ya, nuestras apariciones detrás de la puerta ya tienen siempre este carácter, ¿no? O abrimos y sale un marciano que nos dice buenas noches, o un replicante, o uno que viene, o un muerto viviente, o algo de eso. Ya no se nos aparece ni San Antonio, ni la Purísima.
se nos aparecen estas cosas que realmente son muy intensas, hay que reconocerlo, ¿no? No podía no privarles de citar a una obra que se llama Fantasía de Walt Disney, en esta apoteosis de lo fantástico, que significa poner a unos hipopótamas vestidas con tutú y zapatillas de ballet. Siento no poder poner algunas de las más felices escenas de esa película asombrosa, ¿no? Pero que creo que era absolutamente imprescindible traer, ¿no?, su recuerdo aquí, ¿no? Como también esta imagen tan conocida de Bacon, inspirada en el Licencio X de Velázquez, porque ahí un poco vemos cómo esa especie como de latente volcán que aprecia Velázquez en este Papa, Inocencio X, lo hace explícito Bacon siglos después, ¿no?, creando una imagen terrorífica, ¿no? Y me parece muy importante también poner unas imágenes como muy representativo de lo que puede ser la fantasía que estamos fraguando ahora, y como colofón a mi conferencia, de esta película que seguramente la mayor parte de ustedes han visto, o por lo menos han tenido referencia de ella, que es la versión segunda que hace de Blade Runner 2049, un director que no fue el original de la primera versión de 1980, sino que es Denis de Villeneuve. Entonces, es interesante porque aquí se trata de un replicante que está programado, pero que a su vez tiene un amante, por así decirlo, de bolsillo, que saca el asunto, la activa, y siempre está perfectamente programada para darle gusto y darle la razón. Con lo cual, realmente, no se entiende nada la inquietud de este replicante por dejar de serlo, ¿no? Porque, en fin, eso es lo que se nos dice que es la felicidad. Entonces, claro, hay estas imágenes a diversa escala, ¿no?, donde aparece esa figura, ¿no?, de ese amor que no falla nunca, ¿no?, y que entonces nos deja un poco perplejos, ¿no? Y termino con esta obra de Glenn Brown, pintor actual, de un cuadro que está pintado en el 2003, que se llama Sexo, que uno se queda un poco sorprendido porque ve una figura que parece del Greco, con unos ojos que parecen como vacíos, y sin embargo solo asoma la punta de la nariz, como si ese elemento real fuera realmente un elemento fantástico, pero es lo único real que tiene esa imagen, ¿no? Esta es la última imagen que proyecto, pero quería hacer una reflexión respecto a lo que de una forma muy apurada y sintética he estado aquí planteando. Evidentemente, el arte, yo decía en mi título, lo fantástico del arte. Evidentemente, el arte para el arte es esencial lo fantástico. Es esencial lo fantástico, como también es esencial la sensibilidad, aunque la sensibilidad y lo fantástico, que decimos que son las cualidades que debe tener alguien con vocación artística, sin embargo, después socialmente no sean nada ejemplares. Porque alguien demasiado sensible o muy fantasioso no lo queremos quitar de encima por diciendo, a ver qué va a pasar aquí. Entonces, sin embargo, para el arte es esencial porque la fantasía, en cierta manera, proyecta no solamente la forma en la cual pensamos, sino proyecta nuestro ser en toda su complejidad, para nosotros todavía y mucho tiempo indescifrada, ¿no? Esa es la gran aportación del arte. Probablemente un universo virtual completamente fantástico es irreal. Una realidad sin fantasía es invivible, ¿no? Lo maravilloso del arte es que desde que surgió, en la primera memoria que tenemos en la cueva de Chauvet, 33.000 años antes de Cristo, hasta hoy, siempre ha sabido que la fantasía debía acompañar a la vida como algo inseparable, ¿no? Y ha puesto siempre unidas como inseparables
lo real y lo fantástico. Muchas gracias.